Bendiciones, hermanos. Doy gracia en el Señor por este momento que nos permite compartir de la gracia del Señor. Entre esas cosas, agradezco al Señor que podamos usar estos medios, modernos, podríamos decirlo de esta manera, para que podamos compartir la palabra, para llegar a usted, que ha tomado un espacio de su tiempo para poner cuidado, no tanto a mí, sino a la palabra del Señor que tiene para nosotros. Si usted revisa, hemos venido versículo a versículo, palabra por palabra, estudiando el libro de Proverbios, no como un estudio propiamente, sino como una vida devocional para alcanzar ese asunto de una buena moral desde la perspectiva de la palabra del Señor. Dios nos permite hoy poderlo hacer por este medio. No sabemos si más adelante Dios lo permita de esta manera. No sabemos cómo Dios tenga los designios de aquí en adelante, pero nosotros debemos estar gozosos por lo que el Señor nos permite ahora. Basta, entre eso, estar gozoso por los gobernantes y por las personas que Él en su inmensa sabiduría ha colocado en cada uno de los lugares a los cuales nos podamos encontrar cada uno de nosotros. Pero podríamos llegar a decir, venga, pero ¿cómo va a colocar a esta persona que tal vez no tiene las capacidades para hacerlo? Bueno, Dios en su inmensa sabiduría sabe por qué lo coloca o por qué lo hace de esa manera. Tal vez para nosotros sea difícil, pero muy difícil de entender. Pero cuando leemos proverbios como los que vamos a ver hoy, sabemos que todo tiene un propósito. El único y el verdadero soberano es Dios. No hay nadie, no hay nada más que reemplace la soberanía de Dios. Por eso, los versículos de hoy o los proverbios de hoy nos deben llevar a esa clara reflexión. Versículo 15 y versículo 16 de Proverbios 8 nos muestra parte de este suceso. Dice la palabra del Señor así: por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. La sabiduría de Dios es algo impresionante que nosotros no podemos entender a nuestra perspectiva. Pero la palabra de Dios deja claro, la sabiduría es la que ha llevado a colocar a cada una de las personas que están al frente de nosotros, príncipes, reyes, autoridades que Dios haya colocado. Todo es en la sabiduría de Dios. Ahora, la pregunta del millón es, ¿podemos nosotros entender la sabiduría que viene de parte de Dios? Bueno, es bastante difícil poderlo hacer. ¿Con qué nos debemos nosotros tener en claro o quedarnos con eso? Y es que simplemente lo que Él hace o lo que Dios hace es extremadamente sabio y por lo tanto nuestra mente no lo puede aceptar o ver desde una perspectiva del hombre, donde hay una competencia clara, donde nosotros queremos presentarnos delante de Dios como ya sabios, pero que una sabiduría adquirida muchas veces por nosotros mismos sin contar con Él. En pocas palabras, en esos dos proverbios deja claro quién coloca. En el primero de ellos, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Él sabe y entiende, el proverbista, que Dios es el que colocó las autoridades para derramar la justicia. Justicia que es de todas formas dependiente de la obra del Señor. No hay nada que se escape de la gloria del Salvador. En el otro, está claro, por mí dominan. El dominio es algo que tienen el control sobre las cosas. Por eso decía hace un momento, hoy podemos reunirnos y utilizar los medios a los cuales estamos acostumbrados a utilizar. No sabemos si más adelante pueda pasar, pues si Dios quiere dar el dominio, pues lo va a dar porque esa es su naturaleza o su grandeza. Cuando lo vemos a través de la Escritura, podemos tomar varios pasajes en cuenta en eso.
Por ejemplo, podemos contar a los emperadores cuando hicieron el censo en Jerusalén, cómo sirvió para la obra del Señor. O cómo podemos ver que Nerón, por ejemplo, persigue la iglesia y la persigue a tal punto que los cristianos tienen que salir de Jerusalén y salir a otros lados a predicar la palabra del Señor, y el evangelio se expandió a lo largo y a lo ancho en el primer siglo de la iglesia. Y eso muestra que Dios utilizó los mismos gobernantes para que el evangelio, de una u otra forma, aunque ellos no salieron a predicarlo y no creían en Dios, fueran los medios utilizados para hacerlo. Eso, para nosotros, debe ser de gozo, nunca de desánimo, y sí que menos de contradicción con Dios. Él, en su inmensa sabiduría, sabe cómo funcionan las cosas y cómo todo marcha de la mejor manera. Esto lo debemos llevar a la vida práctica. Primero, a entender que nuestros gobernantes están puestos por Dios, no están puestos por nosotros. Dios los ha colocado ahí, y eso debe ser entendido. Otro punto importante: si Dios los colocó, el propósito de Él es perfecto. Por tanto, si no nos agrada lo que está pasando, no debemos enojarnos con Dios, y sí que menos levantar calumnias, aunque a veces pienso que yo mismo lo he hecho respecto a gobernantes o a personas que Dios ha colocado en grado de autoridad, que yo, desde mi perspectiva y tal vez de la tuya, también pueda decir no deberían estar en ese grado de autoridad. Pero la palabra de Dios es clara: Él es el que quita, Él es el que pone. En este caso dice por mí, y deja claro que es por Él que están ahí. Esto también nos lleva a nosotros. Nosotros de una u otra manera hemos recibido grado de autoridad. Esa autoridad en primera instancia ha sido delegada por Dios, y este es nuestro diario vivir. En esta instancia también nos lleva a compartir de la gracia del Señor, y de hacerlo a través de cómo ahora nosotros, por conocimiento de la palabra, podemos ejercer dominio sobre otros, pero hacerlo conforme a la obra que Cristo ha hecho en mi vida. Eso debe ser claro y debe ser algo que nosotros debemos analizar constantemente. Llevéndolo a la vida práctica, dejamos que Dios actúe de la manera perfecta porque su sabiduría es perfecta. En segunda instancia, dejar también que en nuestro orgullo y nuestro yo deje de calumniar a los demás, porque a la final calumniamos a nuestro Salvador. Y por último, entonces también nos debe llevar a reflexión: ¿podemos nosotros ejercer poder? ¿Lo hacemos conforme a la sabiduría, al verdadero perfecto que nos colocó ahí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Estamos ejerciendo dominio como padres, como trabajadores, como esposos, como esposas, como madres? ¿Estamos ejerciendo el dominio que Dios nos lo dio y lo estamos haciendo conforme a los principios de la gracia del Señor? Pues si Él nos ha colocado en grado de autoridad, estamos llamados también a obedecer cada una de sus ordenanzas, y que nuestra forma y nuestro comportamiento esté guiado por la sabiduría, que es a la final el que por Él estamos ahí. Orémosle al Señor. Padre eterno, gracias te doy por este momento. Señor, entender esos tres principios dados de los versículos que hemos analizado tal vez nos deba costar algo en nuestra vida. Pero la palabra de Dios nos manda a gozarnos en la sabiduría de Dios como el consejo y la instrucción verdadera para con cada uno de nosotros. Llévanos, Señor, así a una reflexión para que la gracia de Dios sea llena constantemente en nuestras vidas. Amén. Mis hermanos, que el Señor los guarde, que la gracia del Señor guíe sus pasos, sobre todo que podamos entender que su sabiduría coloca a aquellas personas que están ahí con nosotros. Bendiciones a todos.